A mi Dios sea dada toda la gloria y la honra en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom, la paz de Dios. Hoy quiero comenzar mi devocional con una pregunta. ¿Alguna vez has estado en una cueva? Cuando te digo la palabra cueva, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Un lugar frío? ¿Tal vez húmedo? ¿Oscuro? ¿De pronto un lugar temeroso? ¿O quizás un lugar por fan? ¿Qué tal si te da claustrofobia? De esa gente que no se pueden ver encerrados. Hay personas que de solo imaginarse estar en una cueva les falta el aire. Pero ¿sabías que puedes estar en una cueva sin necesidad de estar físicamente en ella? ¿Qué representa la cueva? Por ahora te dejo con esa pregunta y te quiero llevar al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, un poquito sobre la vida de Elías. Pero antes de empezar con la vida de Elías, te voy a dar como un pequeño recuento de lo que pasa unos capítulos antes para que conozca quién es Elías, de dónde venía Elías, para lo que fue llamado, para luego entonces leerte el capítulo 19. Quiero empezar diciéndote primeramente qué significa Elías, que quiere decir mi Dios es el Señor. Antiguamente le ponían nombres a las personas que tenían un poco que ver con lo que iba a ser la persona, ¿no? Y realmente se ve a Dios caminando con Elías. En el capítulo 17 de Elías se cuenta que Elías, Dios lo usó mucho como un profeta en aquel tiempo. Y Elías profetizó que iba a haber una gran sequía producto de la maldad del rey de Acab. Luego, cuando comienza la sequía, el Señor le dice a Elías que vaya al monte de Queret y que se esconda allí. Y mientras está allí, él lo alimenta a través de unos cuervos que le llevaban comida y tomaba agua del arroyo. Luego que el agua se empieza a secar, el Señor lo manda a ir a ver una viuda. Y allí con la viuda y su hijo, el Señor empieza a proveer milagrosamente para la viuda, para el hijo y para la mujer. Les provee aceite y harina. Y dice que mientras Elías estuvo allí, no faltó ni el aceite ni la harina. Y algo más pasa, el hijo de la mujer se enferma, Elías ora y Dios lo escucha. Y el hijo de la mujer se salva gracias a la oración de Elías y bueno, el Señor que quiso hacer con la oración que el hijo se salvara. Luego en el capítulo 18 vemos cómo Elías tiene una gran victoria sobre los profetas del Baal, donde se quedó demostrado que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Y cuenta la historia que se preparan 2 holocaustos, uno para los dioses Baales y otro para Dios. Dice que los profetas de Baal gritaban y gritaban para que cayera fuego del cielo, pero no se encendió la leña y no pasó nada. Pero Elías construye un altar de piedra, hace una zanja alrededor, pone sacrificio sobre la leña y pide que se derrame agua 3 veces. Tanta agua que dice que chorreaba, se llenó la zanja. Elías clama a Dios y Dios envía fuego desde el cielo, consume el holocausto, las leñas y hasta se seca el agua de la zanja. Entonces Dios le demuestra al pueblo que Él es un Dios verdadero y que los otros eran falsos. Y entonces en ese momento Elías acaba con todos los falsos profetas. Pero ¿qué pasa? Es que cuando le cuentan a Jezabel, Jezabel dice que va a matar a Elías. Entonces Elías entra en pánico y sale corriendo. Y aquí sí es donde los quiero llevar al capítulo 19. Antes de esto también Elías también oró para que se acabara la sequía y el Señor mandó lluvia. O sea, ya vieron cómo el Señor había estado con Elías y Elías hacía las cosas y Dios actuaba. Elías oraba y Dios actuaba. Y ahora sí los llevo al capítulo 19, empezando por el versículo 3. Y dice así: Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Llevando consigo su siervo, se fueron a Berseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto,
Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy yo mejor que mis antepasados. Aquí vemos primeramente tres cosas. Unas, Elías estaba cansado de caminar todo el día por el desierto. El desierto es una zona árida. El desierto hay calor. En el desierto son las zonas a veces que nosotros tenemos que pasar, que no nos gusta, como situaciones, problemas, lugares. Ayer tuve una clase maravillosa que no me quiero desviar para hablarle de la clase, pero ciertamente decía, era de Joyce Meyer, y la clase de nosotros en la escuela decía que mentalidad de desierto. Creo que eso sería un tema. Pero bueno, esa fue Joyce Meyer, es tremenda. Pero no me quiero desviar. Aquí vemos también que Elías tenía miedo. Porque no es fácil, lo van a matar, ¿no? Pero ¿qué lleva a Elías a entrar en depresión y pedirle al Señor que se quiere morir? Yo creo que le falló la fe. Quitó la mirada de un momento del Dios que sabía que le había hecho todas esas cosas. O sea, ¿qué le iba a importar a él que una mujer viniera a quererlo matar cuando él había orado a Dios que cayera fuego y había encendido la leña mojada? Había pedido que lloviera y llovió. O sea, el Señor ya le había hecho milagros delante de los ojos de Elías. Pero este hombre se deprimió. Y no es fácil. Creo que él también estaba cansado. Créanme, les hablo una persona que siempre fui muy positiva. A veces creía que era demasiado positiva. Y luego era una persona siempre de fe. Y en mi casa siempre fui como la fuerte. Pero hubo un tiempo de mi vida, hace 2 años atrás. Por poquito, creo que me duró una noche, pero estuve así como Elías. Llevaba 5 años con el mismo problema y otros muchos problemas alrededor mío. Y recuerdo que una madrugada, después de varias madrugadas, también tenía 2 trabajos en aquel momento, le pedí al Señor que me llevara a descansar con Él, que si nada iba a cambiar en mi vida, que me llevara a descansar, que ya yo no podía más. Pero Dios es tan bondadoso que lo que hizo fue, me dio visiones y me regaló un viaje a Israel. Y le doy gracias a Dios porque no quitó los problemas, pero hizo como Elías, me alimentó espiritualmente y me puso nuevas armaduras para la batalla que todavía aún tenía delante de mí. Y este es mi mensaje de hoy, que así como les voy a seguir leyendo sobre Elías, a veces Dios te tiene que sacar de la cueva, sencillamente te tiene que hacer una pregunta como se la va a hacer Elías más adelante. A veces todo lo que necesitas es descansar, a veces todo lo que necesitas es alimentarse de su palabra. Por eso les leo para que vean lo que pasó con Elías. En el versículo 5 dice: entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió. Luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Miren qué tremendo. Dios lo alimenta 2 veces, lo deja que duerma, lo deja que descanse, porque después sabía que iba a tener 40 días y 40 noches de camino. ¡Wow! Pero ¿qué pasó con Elías? Él se metió en una cueva. ¿Y qué pasa cuando nos metemos en una cueva?
Sigo leyendo. Dice que el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Déjame decirte, cuando el Señor te pregunta algo, no es porque no sepa, sino porque Él quiere que tú mismo te respondas. Y le preguntó, ¿por qué estás aquí? Él le contestó, Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo, destruyendo tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. El Señor aquí va a enviar a Elías a una misión. Yo no lo voy a leer, pero a veces el Señor te saca de la cueva, porque más adelante va a hacerte una encomienda. Te voy a contar algo que me pasó hace un año atrás. Por lo general no cuento las cosas que hago en la calle de obras para el Señor, porque digo que son para Él. Esta la voy a contar porque la honra y la gloria es de Él, y porque pude ver un resultado, y tal vez esta persona que me está escuchando también necesita escuchar esto. Resulta que hace un año atrás estaba haciendo un ayuno de 7 días. El primer día que me dispuse a hacer el ayuno, cuando voy entrando a la plaza de mi trabajo, me encuentro un señor sentado en el contén de la acera. Él no estaba pidiendo nada, pero era un indigente. Yo cuando le fui a pasar por el lado con el carro, le oí esa vocecita pequeña que a veces nos habla diciendo, para, haz esto, haz aquello. Y fue como algo que me dijera, el mejor ayuno es cuando tú lo dedicas a hacer el bien para los otros. Así que bajo la ventanilla le pregunté al Señor si necesitaba algo. Y me dice que no. Entonces le digo que si tiene hambre y me dice que sí. Donde trabajo hay una matona y hay otras cosas de comer. Le pregunté, él me dijo que la matona. Así que hice algo bien loco. No, por lo general no hago eso. Siempre hago otras cosas, pero eso no lo había hecho nunca. Monté al Señor en mi carro, pero creo que Dios tenía el porqué. Y resulta que el Señor me cuenta que no tenía trabajo, que no tenía dónde vivir, que muchas veces se quedaba a dormir en la calle. En fin, le compro lo que el Señor quiere, y a la hora de dejarlo le pregunto que si quiere que ore por él, y me dice que sí. Termino de orar, hacer la oración por el Señor, y una de las cosas que le pedí al Señor, a mi Dios, fue que abriera las puertas para este señor, las puertas que estaban trancadas, que se abrieran. Pasó una semana y una noche yo estaba orando al Señor porque había recibido una noticia bien fea, y le estaba pidiendo al Señor que me mandara una señal, que de verdad Él me estaba escuchando, que de verdad, que de pronto no estaba contestando mis oraciones porque no era el tiempo, porque no quería, no sé, pero que al menos me mandara una señal de que Él me escuchaba. Al día siguiente manejo hacia el trabajo. Cuando estoy parqueando me encuentro al Señor y yo me pongo a buscar enseguida un dinero para darle porque no tenía tiempo de manejarlo ese día hasta la Madonna. Y cuando viene el Señor me dice, no, mija, yo no quiero nada, solamente vengo a darte las gracias porque después que tú oraste por mí, me llegué al social, me dieron el social, ahora tengo un lugar donde estar. Y fue gracias a tu oración porque me diste ese ánimo de que Dios todavía, yo le preocupaba porque nadie nunca había hecho eso por mí. Yo le expliqué al Señor que solamente había sido un instrumento, que no había hecho nada. Pero lo dejo al Señor y me pongo a llorar. Y es porque el Señor no sabía que Dios me había contestado la oración de que me mandara una señal. Así que si tú también estás en un problema o tú también le estás pidiendo oración a Dios, de pronto estás deprimido, desenfoca la mirada de tu cueva. Deja que el Señor te guíe a Él con hilos de amor. Y de pronto lo único que quiere es que te salgas de tu cueva para prepararte para algo diferente. De pronto Él quiere que vayas a ayudar a otros mientras esperas por tu milagro. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te proteja, que te dé shalom y que te dé fuerza si estás pasando por un problema difícil. Y recuerda, Dios nos ama
y sus hijos vivimos de las promesas de Dios. Solo salte de la cueva y enfoca tu mirada en Cristo. Que Dios te bendiga y te dé shalom.